Eso de vivir, de trabajar 4 horas y el resto dedicarme a mi ocio o a lo que sea, eso es una mentira como una catedral de Burgos. O sea, no existe eso. Y si existe, son muy, 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 muy pocos casos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrevista en el podcast Va de Redes de Diana Marín. Hoy tengo el enorme placer de contar con Mariam Veiga. Mariam es mentora de negocio y experta en gestión de marca personal y social selling. Además, tiene su propia futura academia que he visto por ahí que está gestando. Es formadora, es speaker y es futura mamá emprendedora. Así que, hola Mariam, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí hoy. Hola, encantada. Por lo que veo, estoy gestando un montón de cosas a la vez, es Demasiadas verdad. cosas. Es demasiadas cosas, sí, sí. Qué bueno. Mariam, esa es la parte oficial que acabo de leer, pero ¿cuál es la Mariam extraoficial? ¿Cuál es la Mariam fuera de cámaras y fuera de LinkedIn? La Marian fuera de cámaras y fuera de LinkedIn, la verdad es que es muy parecida. Siento no ser muy misteriosa en este caso, pero es muy parecida a lo que ve la gente. O sea, una persona bastante directa, seguramente en sus decisiones y demás. No ha sido así, quizá siempre, 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 pero sí desde que me di la oportunidad de ir hacia adelante con todo lo que yo quería hacer. Mariam, ¿tú siempre has sido emprendedora o trabajaste primero por cuenta ajena? No, yo siempre he trabajado por cuenta ajena hasta hace 3 años. Y hace 3 años, 3 años y un poquito ya, decidí, pues eso, dejar mi trabajo como directora de marketing digital, que es a lo que yo me dedicaba, y emprender, pues eso, mi propio negocio para ayudar a marcas personales. Y ¿eres la primera emprendedora de tu familia? ¿Ya has vivido el tema emprendimiento, autónomos? No, es decir, lo que pasa que esto de los emprendedores a veces nos queremos sofisticar un poco con la etiqueta emprendedor, pero en realidad no es otra cosa más que ser autónomo de toda la puñetera vida. Y con todo lo bueno y con todo lo malo, yo creo que con muchas cosas malas, desgraciadamente, sobre todo, bueno, pues a nivel de obligaciones y todas estas cosas, ¿no? Que todavía tenemos ahí mucho por avanzar. Pero en mi casa siempre, siempre ha habido autónomos. Mis padres son autónomos de siempre, pero se dedican a la hostelería de toda la vida. Entonces siempre han tenido su propio negocio, un negocio que a mí me ha tocado mucho porque de ahí bebo mucho lo que es el tema de el servicio al cliente, o a lo mejor la atención al cliente y sobre todo la perseverancia. Un negocio de hostelería pues es un negocio muy difícil de Ay, llevar, lo sé. que reclama muchas horas de tu tiempo y demás, y yo creo que eso es algo que lo he mamado desde el principio y que también tiene el reflejo en cómo yo vivo mi propio emprendimiento. Qué bueno, yo a la gente que tiene montados servicios de hostelería les pongo un monumento. Yo vengo del sector turístico, yo soy diplomada de turismo, he estado trabajando en hoteles 15 años y a mí me decían, no, móntate un bed and breakfast. Digo, ni Exactamente, de coña monto algo así. No, 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 no me niego. Eso es de verdad un monumento de esa gente. Eso sí que es perseverancia totalmente, y que es totalmente. carácter fuerte. Mariam, y tú, al trabajar por cuenta ajena, ¿cómo llega ese momento en el que dices, bueno, pues voy a dejar la cuenta ajena y voy a emprender mi negocio? ¿Qué clic hay ahí detrás de esa decisión? Pues supongo que tener el vaso muy lleno de cosas que no me gustaban, sobre todo eso. Yo no soy especialmente romántica con el tema del emprendimiento. Bueno, tú lo sabes de cosas que has leído por ahí, de que he escrito y demás. No romantizo lo que es el emprendimiento y creo que debemos hablar de un emprendimiento desde la realidad, desde la cara B también que tiene el emprendimiento. Tiene mucha cara A, pero tiene también mucha cara B y hay mucha gente que solo se queda con la parte bonita, con la punta del iceberg de lo que es el emprendimiento y después cuando descubren lo que hay bajo la superficie, pues ahí eso obliga a que den un paso hacia atrás o hace que muchas cosas o que muchos proyectos se vengan abajo porque a lo mejor no habían valorado del todo pues todas las cosas que supone el emprendimiento.
¿Qué quiero decir con esto? Que trabajar por cuenta ajena es maravilla absoluta, es decir, es buenísimo trabajar por cuenta ajena, uno se puede desarrollar, expandir, mejorar, crecer trabajando por cuenta ajena. Yo no soy enemiga del trabajo por cuenta ajena. Es más, diré y muchas veces digo que hoy soy emprendedora y trabajo por mi cuenta, pero esto no quiere decir que a lo mejor mañana, cuando sea, pues pueda volver otra vez a la carrera corporativa, pues porque de repente se me pone delante un buen proyecto, algo que me gusta, algo a lo que me apetezca, o porque mis circunstancias personales puedan cambiar. Es decir, la carrera de cada uno de nosotros ya es muy fluida, es muy líquida, y hoy estamos en un sitio, mañana estamos en otro, con lo cual es muy importante mantenerse empleables y sexys también para el mundo corporativo y para el mundo, pues eso, de la empresa privada. Pero en mi caso, pues eso, como tener el ejemplo en casa de otros autónomos que, como eran mis padres o como son mis padres, que intentaron y han hecho sus propios negocios y sus propios proyectos y un poco con esa ansia de querer hacer las cosas como yo entendía que se debían hacer las cosas, pues eso fue también el clic que me permitió o que me empujó a decidir, vale, pues este es mi momento, me estoy acercando a los 40, tenía ya 30 y largos. Creo que este es el momento, creo que ya tengo suficiente recorrido. Esto también me parece interesante, por eso digo que muchas veces lo de los emprendedores parece que denostemos un poco la carrera corporativa, y yo, por ejemplo, en mi caso, para nada. Creo que la experiencia previa en haber trabajado en otros sitios aporta muchísimo a cualquier emprendedor. Y bueno, ese fue el motivo, es decir, el querer hacer las cosas desde mi punto de vista, y también mucho el probarme a mí misma, el saber si voy a ser capaz de llevar adelante un negocio yo sola. Y esos primeros años, sobre todo el primer año, ¿cómo fue en tu emprendimiento? Porque normalmente yo por experiencia sé que son el año de las turbulencias, ¿no? El primero. ¿Qué tal en tu caso? A ver, mi caso es un poco, quizá no es el más estándar, porque mi primer año fue especialmente bien. Por eso digo que mi caso no es especialmente estándar. Yo, que después ahora de trabajar ya en estos 3 años con más de 500 personas, tanto por cuenta ajena como por emprendedores, y eso son muchas personas, en mi casa no caben, pero vamos, ni la sexta parte, eh, pues sé que ese no es lo más habitual, pero sí que es cierto, a pesar de que yo me lancé justo como, pues eso, en febrero del año 2020, o sea, unas semanas antes de pandemia, o sea, que imagínate lo que puede ser eso, dejar tu trabajo por cuenta ajena, que no estaba mal, es decir, tenía un sueldo aceptable, bien, equipo propio, bla, 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 todas estas cosas. Y de repente decir, pues venga, soy emprendedora, y partir del cero absoluto, yo sola con mi ordenador y la conexión a internet, y ya está, recién mudada además. Y a las pocas semanas una pandemia, y encima también me separé, tuve una separación sentimental de la que había sido mi pareja durante 20 años, y es decir, muchas cosas, ¿no? Madre mía. Que eran como trabas, entre comillas, o cosas que ponían en peligro pues lo que era tanto mi mentalidad a nivel de estabilidad y demás, como, ostra, ¿cómo voy a hacer ahora que todo el mundo está en las casas, que todo el mundo tenemos miedo, que no sabemos lo que va a pasar? ¿Cómo le voy a decir a la gente que invierta en mí? Una tía desconocida que de repente sale con su marca personal. Pero sin embargo, y a pesar de todo eso, la cosa salió muy bien. Hubo muchas ventas desde el principio y demás, pero sí que es cierto que invertí muchísimo tiempo en escuchar a la gente, y eso fue lo que me permitió ir poco a poco ajustando mi propuesta a lo que el mercado me estaba pidiendo. Con lo cual eso también da una pista de que muchas veces los emprendedores, a veces lo que se hace mal es que van con su idea feliz y no ajustan, ni testan, ni validan, ni se sientan con gente, ni escuchan lo suficiente a su cliente, a lo que le están pidiendo, y entonces hay ahí, pues eso, una Un gap, sí. discrepancia, exactamente, una discrepancia entre lo que necesitan y lo que tú crees que es lo mejor para ellos. Entonces, bueno, yo creo que sentarme con mucha gente y escuchar mucho a muchas personas y su punto de partida y todo esto me ayudó un montón.
De hecho, hay una filosofía que dice, tú dale al cliente, o sea, lo que pide, pero en realidad métele lo que necesita, ¿no? Porque muchas veces los clientes tampoco saben qué es lo que en realidad Sí, necesitan. correcto. Muchas veces el cliente viene con muchas creencias porque él o ella cree que necesita X cosas y en realidad necesita otras. Pero si tú entras queriendo venderle algo que para él es como muy extraño o que no ve que es lo más ajustado para su situación, es difícil que vaya a encajar contigo de inicio. Totalmente. Mariam, ¿cuántas horas le echas al emprendimiento desde el principio y ahora? Todas y más, o sea, las que te puedes imaginar y un poco más. O sea, esto de, eh, De lunes bueno, a viernes de 10 a 4 y exactamente, facturas 6 cifras. esto no, o sea, eh, sí he facturado en las 6 cifras, por eso digo que no es un emprendimiento muy estándar, pero, o vamos a decir muy habitual, pero eso de vivir, de trabajar 4 horas y el resto dedicarme a mi ocio o a lo que sea, eso es una mentira como una catedral de Burgos. O sea, no existe eso. Y si existe, son muy, 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 muy pocos casos. Sobre todo al principio y ahora que ya es el tercer año de emprendimiento, sigo haciéndolo, pero sobre todo al principio le echas muchas horas y es normal que le eches muchas horas. Es decir, tienes que echar a andar un montón de cosas. No eres especialista, te das cuenta que controlas entre comillas o que puedes más o menos controlar tu temática, pero es que hay 250.000 de las que no tienes ni idea y eres un absoluto ignorante. Desde hacer una factura hasta, yo qué sé, cualquier tontería de herramientas, lo que fuere. Cosas que poco a poco y a medida que te vas metiendo en tu emprendimiento y en tu negocio, te vas dando cuenta que necesitas saber. Y esas cosas pues no las controlas. Entonces, o bien delegas o bien aprendes tú a hacértelo. Lo habitual es que al principio, como tampoco tienes una capacidad de inversión grande, es que quieras hacerlo tú o tengas que hacerlo tú. Algunas cosas podrás delegarlas, pero muchas otras tendrás que asumirlas tú, con lo cual tienes que ponerte las pilas en el tema de la venta, tienes que ponerte las pilas en el tema de la comunicación, tienes que ponerte las pilas en tema de gestión empresarial. Llámale gestión empresarial, llámale ordenar mi emprendimiento para que esto no se me venga encima. Es decir, tienes que ponerte las pilas en muchas cosas, con lo cual eso hace que tus jornadas también sean largas. Después, otra cosa también es que quieres hacerlo todo súper bien, es decir, al principio también, eso no quiere decir que después no lo quieras hacer bien, pero al principio estás como muy, 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 muy pendiente de que todo esté súper bien atado, de, en fin, de que nada falle, de que todo sea genial, de estar presente y de atender al cliente y de no sé cuánto. Entonces, bueno, pues le echas muchas horas. Yo a día de hoy, de hecho, le sigo echando muchas horas. 8 horas es difícil que yo le eche a mi emprendimiento, eso como mínimo, y de ahí para arriba unas cuantas más, pero he estado 12, 13, 14, 15, muchas, muchas. Qué bueno, me encanta porque eres una de las pocas personas que realmente también transmite esa realidad que hay detrás del emprendimiento. Yo también he llegado a la misma conclusión que tú. Hay dos tipos de emprendedores, los que parten con una base financiera, que pueden Ujú, delegar y van más ujú, rápido, obviamente, van ujú, impulsándose, y los que parten como por ejemplo partí yo, sin tener ni ujú, idea, ujú, todo lo que voy generando lo estoy reinvirtiendo en el ujú, negocio, por lo ujú. cual es mucho más lento. Pero Sí. ¿qué pasa? Yo creo que aquí los marqueteros y los dueños y los emprendedores en general, los que hablamos de negocio y de marketing, voy a tirarnos una piedra en el tejado diciendo que quizás los mensajes que hemos ido compartiendo por redes, que se han ido diciendo, no, emprende en menos de un año, 6 cifras en Bali, no sé qué, quizás eso ha sido un error por nuestra parte, el hacer esa sobrepromesa, ¿no? En general, no todos obviamente, pero hacer esa sobrepromesa y que muchos emprendedores empiecen con la idea enamorada del emprendimiento de la que tú hablabas, pensando que, oye, si yo no tengo ni idea de empresa, yo no tengo ni idea de finanzas, no tengo ni idea de ventas ni de marketing tal, siempre he sido una recepcionista, ahora que hablábamos de hoteles, y Sí. ahora de repente quiero pivotar y darle un cambio a mi vida, en un año ya se creen que van a tener ese negocio estable. Y no es así, si tú no tienes la financiación, el conocimiento y la base, ah, No es así, sobre todo porque, pero también es verdad que yo que tiro muchas piedras
a compañeros guruses, ¿no? En este sentido, aunque a muchos de ellos los amo, los adoro y los conozco personalmente, pero cuando se habla de este tipo de promesas, a mí me genera mucho roce, aunque yo pues vengo del mundo del marketing digital y del mundo de este tipo de negocios, pero también seamos un poco responsables los emprendedores. O sea, ahora yo colocándome no como marketer, sino como emprendedora. Seamos un poco responsables. O sea, nos queremos creer muchas veces las cosas más bonitas que nos están contando y no queremos ver la realidad. Es decir, no hay mayor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces, ostras, pongamos un poco todo en una balanza y seamos también realistas. Como si tú nunca has llevado un negocio en tu puñetera vida, vas a saber de repente y de la nada, y sobre todo si no vienes del mundo del marketing, a captar clientes o a captar suscriptores o a saber qué herramienta es la que mejor te va o a saber vender servicios o a darle forma a esos servicios. Ostras, pues seguramente en algún momento vas a necesitar ayuda de algo, es decir, en algún momento vas a tener que invertir. En algún momento vas a tener que echarle muchas horas al tema. En algún momento vas a tener que, o vas a tener momentos de estar en una pequeña encrucijada y tener que decidir si sigues o si no sigues. El no lanzarse tampoco sin un duro. Es decir, si uno no tiene realmente absolutamente nada, a lo mejor emprender no es el momento, porque vas a necesitar una inversión pequeña, mediana, grande, me da igual, pero algo vas a necesitar en algún momento dado y sobre todo vas a pasarte unos meses, los que sean, o unas semanas, me da igual, pero sin ingresar nada. Y seguramente invirtiendo en algunas cosas, por pequeñas que sean, aunque sea el cursito de 100 euros, no sé cuánto, vas a necesitar invertir ahí, o aunque sea el webinar de no sé quién, o aunque sea no sé cuánto, en algún momento vas a necesitar o vas a tener algún gasto o alguna inversión, con lo cual si partes del cero absoluto a nivel económico, pues a lo mejor no es el mejor momento. Un pequeñito colchón siempre es bueno tenerlo. Entonces, digo que también eso, los emprendedores, los guruses son muy responsables de estas promesas, pero también los emprendedores somos muy responsables de lo que nos queremos creer. Entonces, ojo, cuidado con todo esto. Me gusta mucho la forma en la que lo has dicho. De hecho, yo fui la que se lanzó sin nada, luego recapitulé, volví Exacto. hacia atrás y volví de nuevo el año pasado. Yo empecé los primeros 2 años, solo gestionaba redes, pensaba que iba a poder Exacto. tener esas cifras y tal, y bueno, sí, el año pasado, justo ahora en mayo, dije, no, 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 aquí tengo que empezar a trabajar mi marca personal, el colchón financiero, vamos a hacerlo de nuevo otra vez. Y Uh-huh. hace 2 años, pues pivoté a 180 Uh-huh. grados con mi negocio, totalmente. Uh-huh. Así que, ¿qué pasa? Que mucha gente, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, tiene miedo a esos momentos, tiene miedo a que la idea inicial no salga bien, tengan que pivotar o cambiar algo y luego ya entra en el bucle de, joder, fracasado, esto no sale, yo no sirvo, lo voy a dejar, en lugar de plantearse, oye, ¿qué pasa si pivoto hacia otro lado y pruebo por otro lado? Eso me ha pasado a mí también. Lo que pasa que supongo que también en mi caso, por eso digo, ya no solo por los números, sino también por el punto de partida, no es un emprendimiento a lo mejor muy comparable a muchos otros, o digamos a la gran mayoría, porque ya digo, yo venía del mundo del marketing digital, entonces se me puede presuponer que algo de conocimiento sobre cómo funcionan estas cosas, pues sí que tengo, ¿vale? Lo que pasa que sí que es cierto que es muy diferente vender para una marca comercial que vender bajo tu nombre, que no te conozca ni nada, que nadie, y de repente decir, oye, soy fulana de tal, sé de estas cosas, cómprame. Claro, es muy difícil. De hecho, yo misma estaba convencida, y esto lo he dicho alguna vez, que yo no sabía vender para mí. De hecho, me decía, Marian, tú lo que tienes que hacer es aprender a vender para ti. Y yo me lo creí, yo decía, vale, pues yo soy una persona que no sé vender. Después nada más lejos de la realidad, pero todos partimos con muchos bloqueos, con muchas creencias, con muchas historias en la cabeza que muchas veces ni son ciertas. Y también con eso que hablamos también un poco al principio, estar como muy convencido de lo que yo creo que va a funcionar y creo que va a funcionar y voy con eso a todas partes. Tienes que ser un poco permeable y un poco flexible. Yo, por ejemplo, en mi emprendimiento, mi primera opción era empezar a venderles a
gestión de marca personal, posicionamiento y sobre todo, pues eso, saber darle recorrido a la marca personal, a directivos, mandos intermedios e incluso empresas. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que al principio a quien arrastraba más con mis comunicaciones eran emprendedores y no tanto a este otro perfil. Entonces, ¿qué hice? Pues enseguida que me di cuenta, a las pocas semanas, digo, coño, pues voy a virar más hacia este perfil de emprendedor y no me voy a empecinar tanto en querer directivos y demás. Estos ya llegarán, seguramente van a necesitar más tiempo de verme a mí, de recorrido de mi autoridad para querer contratarme y así fue. Es decir, primero empecé a trabajar con emprendedores que eran aquellos que tenían como una necesidad, eran más conscientes de su necesidad, tenían más conciencia de sus problemas y de las cosas que tenían que resolver. Y por otro lado, a medida que iba pasando el tiempo y que yo iba teniendo cliente, la prueba social, etcétera, etcétera, todos los que venían del mundo de la empresa, mando intermedio, CEOs, etcétera, etcétera, empezaron a llegar después. Entonces, el ser un poco flexible en tu emprendimiento es fundamental, la flexibilidad y después también no tener miedo a cagarla y empezar a ver un poco los resbalones o las cagadas o los no aciertos, me da igual cómo le llamemos, como aprendizajes, pero aplicarlo de verdad, porque esto dicho parece como una frase así muy bonita y tal, pero que nadie se aplica. Y muchas veces nos fustigamos pensando en errores o en resbalones y no les sacamos el aprendizaje que en realidad tienen. Entonces, ser flexibles y ser capaces de adaptarnos a las distintas situaciones que nos van llegando y si hay que virar en algún momento, pues se hace y punto. De hecho, la gran mayoría de los emprendimientos que tienen éxito vienen seguramente de otros intentos anteriores. Sí, de hecho, la trayectoria de una empresa suele ser readaptándose y reajustándose a la nueva realidad cambiante, claro. Exactamente. Mariam, en tu post me llamó mucho la atención el post que hiciste con el banco de sangre, donde ponías Ajá, qué es lo que hay que sí. tener. ¿Qué hay que tener para tener un negocio rentable en realidad? Porque ahí tú ponías los porcentajes de cositas que hay que tener. Según tú, ¿qué es lo más importante? Porque el 40% creo que pusiste la actitud, ¿no? ¿Qué es la Sí, actitud para ti y qué más hay que tener aparte de actitud? la actitud para mí es tener esa actitud y personalidad, para mí tiene todo mucha relación y tiene mucho que ver. Es decir, el saber de verdad presentarte, el apostar de verdad por uno mismo y por ti mismo, el no tener miedo a mostrarse, eh, el hablar claro, esto que estamos haciendo ahora tú y yo, ¿no? El hablar sin pelos en la lengua y decir las cosas como realmente las piensas y como realmente las vives para conectar así, el no crearte personajes, el ser capaz de presentarte tal y como eres y decir, pues esto soy yo, esto es lo que yo propongo, esta es mi propuesta de valor, esto es lo que yo pongo encima de la mesa, esta es la forma en la que yo te puedo echar un cable. Funciona así, cuesta tanto y vamos a trabajar en cuanto podamos o en cuanto nos venga bien. Es un poco el ir un poco de frente y el apostar también por uno mismo, sin tanto ruido de prestar demasiada atención en la competencia o en no sé quién o en fulano o en mengano. Muchas veces invertimos demasiado tiempo en analizar lo que pasa afuera y no tanto en analizarnos hacia adentro y en proyectar eso que tenemos desde dentro. Totalmente, estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, bueno, yo soy siempre de la opinión de ten cerca a la competencia para saber lo que van haciendo, pero tú céntrate en lo tuyo y tú Exactamente. saca lo tuyo. También es Exactamente. verdad que he llegado a la conclusión de que para llegar a esa autenticidad, sobre todo cuando hablamos, ¿no?, de la marca personal auténtica, tiene que pasar un tiempo. Yo creo que cuando empezamos como emprendedores al principio, lo que tú decías, venimos con creencias, con miedos, no sé cómo voy a gestionar un comentario negativo en redes, si me llega, si alguien me dice algo. Entonces, para llegar a esa libertad de decir, mira, ¿sabes qué? A tomar por saco, voy a decir lo que pienso, que también eso llega con la trayectoria y con el tiempo durante el emprendimiento, no pasa en los primeros meses normalmente. No, normalmente no, salvo que tú ya seas una persona Muy así. exactamente, muy así, con cierta seguridad. Pero todo esto es un proceso, es decir, el emprendimiento
no es un estadio en el que tú de repente te haces emprendedor y ya está, sino que llegas a lo largo de un proceso, de un aprendizaje, de eso, de aciertos, de no aciertos, de ver muchas cosas, de analizar, de probar, de testar, es decir, y poco a poco vas encontrando tu sitio, la temática o el área o el nicho en donde tú te sientes más cómoda, vas encontrando también el tipo de personas a las que puedes ayudar más y también tú mismo o tú misma vas encontrando ese mensaje con el que te identificas más, con el que te sientes más a gusto, con el que dices, ostras, pues ahora sí, incluso ese universo verbal, o sea, tu forma de comunicar, tus expresiones, tu todo, empiezas a encontrar, digamos, como el traje perfecto que te entra bien, o sea, ese que es a medida y que está hecho para ti. Pues eso es un poco, hasta llegar a ese punto pasa un tiempo. Pasa totalmente. Marian, ¿cuál dirías que han sido tus grandes cagadas en el emprendimiento y qué has aprendido de esas grandes cagadas? Bueno, si yo me destaco por algo es hablar de cagadas, que de hecho he hablado de cagadas mil veces, he hecho eventos en directo solo hablando de cagadas, en fin. Eh, a ver, grandes cagadas. Yo he hecho un podcast con Jesús, bueno, hace poco, ahora mismo que estoy pensando, hablando también de cagadas. Bueno, una de las cagadas que yo tenía y una de los miedos que yo tenía al empezar es que, y para mí es una cagada, es que yo no me veía lo suficientemente buena respecto a las personas de mi sector, es decir, respecto a las personas que movían el cotarro dentro de lo que es la gestión de marca personal, etcétera, etcétera. Es decir, esperé quizá mucho tiempo por miedo, mucho tiempo, es decir, vuelvo a lo que decíamos al principio. Para mí, mi trayectoria por cuenta ajena me ha servido de mucho y cuanto más avanzo, más me doy cuenta que todo ese trabajo anterior ha sido fundamental para que yo ahora pueda hacer lo que yo hago. Pero sí que es cierto que seguramente podría haber empezado antes si yo no hubiera tenido tanto miedo al qué dirán los referentes que yo tenía. Es decir, mi miedo fundamental no era que el cliente no me viera lo suficientemente buena, sino que las personas que yo admiraba, los grandes nombres que para mí eran mis referentes y que muchos de ellos siguen siéndolo, pues tenía mucho miedo de qué van a pensar ellos y eso me generaba mucha fricción y me echaba hacia atrás. Y entonces yo pensaba, ostra, pues esta gente, cuando se enteren que yo existo, si es que en algún momento se enteran, me van a ver como una intrusa, me van a ver como una, en fin, esta que se ha creído, todas estas cosas. Entonces eso me echaba mucho para atrás y esa ha sido, pues, en cierto modo, una cagada porque seguramente me ha frenado. Después, en cuanto me lancé, pues hice de mi capa un sayo y me dio todo exactamente igual. Y dije, pues mira, yo lo que decíamos antes, yo soy esta es mi propuesta, al que le guste estupendo y al que no le guste, pues bueno, quiero decir, hay muchas otras personas a las que se puede seguir y que son maravillosas. Después, otra cagada, por ejemplo, y es una de las que me cuesta más resolver y no cometer, es hacer de mi negocio el todo. Es decir, a mí me gusta mucho lo que hago y realmente me pone, es decir, a mí me pone el one-to-one, a mí me pone el reunirme con cliente, el pensar para ese negocio, el ayudarle a vender a determinadas historias y me dejo muchas veces arrastrar mucho por esa pasión. Por eso también muchas veces digo que ojo, cuidado con las pasiones, porque sí, tener pasión está muy guay y que te muele mucho tu trabajo está genial, pero cuidado porque a lo mejor puedes arrastrar todo lo demás contigo. Entonces muchas veces pues me he olvidado incluso de mí misma o de sacar tiempo para mí o incluso una cagada muy que cometemos muchos es olvidarnos de nuestro propio negocio. Yo, por ejemplo, eso que estoy volcada en servicios a terceros, a emprendedores o profesionales por cuenta ajena, muchas veces esa pasión del querer trabajar para ellos hace que yo me olvide de las necesidades que tiene mi propio negocio y de los avances que yo necesito implementar en mi propio negocio. Y voy acumulando, 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 porque no saco tiempo para la gestión de mi propio negocio. Y eso es un error
y es una cagada. Entonces hay que ir corrigiendo todas estas cosas. Te entiendo perfectamente porque yo estoy saliendo de un momento en el que no existía, de hecho solo existían los clientes y el negocio y mi salud ha empezado a resentirse Ujú, porque he empezado a pagar con salud. ujú, Hasta que no empieza una a pagar con salud, no dice, uy, tengo que exacto. echar marcha atrás y recapitular un poquito. Mariam, yo hice una entrevista con Nacho Mühlenberg, que todavía no está publicada, pero ya la publicaré. Y me gustó mucho una cosita que él dijo, que de hecho lo tiene puesto en su web, y él decía, solo he tardado 5 años en posicionar mi marca personal. Y Ujú. yo me reía con él y le decía, Nacho, pero es que la gente tiene la expectativa de que en 6 meses van a posicionar su marca personal y en un año van a ser speakers internacionales. Tú que eres consultora de marca personal y de negocio, ¿en cuántos años normalmente se posiciona una marca personal, sobre todo para ese tipo de emprendedores que empezamos desde cero, que no venimos ya del mundo corporativo como es tu caso, sino que hemos pivotado completamente y empezamos desde cero? ¿Cuál es el tiempo medio de ese posicionamiento? Por eso lo de la sangre y lo de esto, pues por eso creo que lo de la actitud y la personalidad yo creo que es tan importante y la perseverancia es muy importante. Es decir, para esto uno tiene que tener claro que necesita paciencia. Por eso también otra cosa que hemos hablado, un poco de budget, es decir, un poco de colchoncito al principio no viene mal, porque vamos a pasar tiempo en el dique seco o incluso, aunque vendamos, al principio no vendes con la misma, digamos, repetición, asiduidad, etcétera, que después. Entonces, a lo mejor incluso puede ser que consigas una primera venta o una segunda venta o una tercera venta muy al principio, maravilla absoluta, no suele ser tampoco lo habitual, pero bueno, imaginemos que sí, pero esto no quiere decir que vaya a ser así siempre. Entonces, habrá momentos muy buenos y muy bollantes y habrá momentos menos buenos y menos bollantes para los que hay que ir guardando. O sea, también hay que ser un poco eso, cauto en este sentido y no desanimarse en esos momentos a lo mejor un poco más de sequía o de, ostra, que no llegan los clientes. Hay que saber aguantar un poquito. Para poder aguantar un poquito necesitas tener de dónde tirar. Por eso un poco lo que decíamos antes. Y esto también a colación de la paciencia, también a la hora de conseguir ese posicionamiento. Uno no puede pretender llegar hoy a la temática que sea o al nicho que sea y de repente querer comerse todo ese nicho y querer ser el sheriff o el mandamás de ese grupete o lo que sea. Es complejo, es decir, pasa un tiempo, vuelvo a lo mismo otra vez, es todo un proceso. Tengamos además en cuenta de que cada vez es más complejo, y esto, con esto no quiero tampoco desanimar a nadie, pero es la realidad, cada vez es más complejo posicionar, cada vez es más complejo eh, ser distinto, cada vez es más complejo diferenciarse, porque cada vez hay más competencia, cada vez hay más gente haciéndolo bien. Entonces, no se consiguen las cosas de la noche para la mañana, necesitamos tiempo. En esto también que hablamos al principio de encontrar ese traje a medida que haga ese fit perfecto contigo, que te encaje bien, eh, con el que tú te encuentras de verdad cómoda. Es decir, pasan muchos meses, pasan seguramente más de un año hasta que tú empiezas a estar bien posicionado y demás. Y hablábamos también de las distintas velocidades. A lo mejor hay tipos de cliente que porque tienen un nivel de conciencia de lo que es su problema, pueden convertir más rápido, pero a lo mejor otro tipo de cliente que a lo mejor tienen que ver, que necesitan ver en ti más esa autoridad, ese recorrido, etcétera, etcétera, las garantías y demás, y que a lo mejor pues son, vamos a decir, clientes más tipo empresa o de otro tipo, más B2B, a lo mejor pues necesitan otra velocidad, con lo cual vamos a tener que gestionar todo eso. O sea, yo creo que unos cuantos de meses, sí necesitas. Y sobre todo el primer año, si no tienes ni puñetera idea de nada, vas a tener que pelearte mucho con tu propio mensaje, tu propia propuesta de valor, lo que es tu propia estrategia, el saber exactamente dónde tú te quieres posicionar, porque lo dicho, venimos con muchas creencias, pero después ves que dices, ostra, no. El si has sido capaz de aliarte o contratar, por ejemplo, a un mentor que te ayude a solucionar todas estas cosas o a verlo un poco más claro. Eso es muy determinante porque hay mucha diferencia entre las personas que lo eligen desde el primer momento y las personas que no. Ahorra muchísimo tiempo
el tener a alguien de mano, y con esto no quiero decir que me contraten a mí, pero lo he vivido en mis propias carnes, facilita mucho la vida y acorta mucho el camino el que alguien te pueda coger un poco de la mano y decir, mira, esto es un poco el camino, digamos, que parece más asequible para ti. No pierdas tiempo en todas estas movidas que tú crees que son muy importantes, pero que en realidad no son tan importantes, y céntrate en estas que aquella persona que no tiene a esta persona que le lleva de la mano. Entonces, son caminos muy distintos. Las personas que van, digamos, como más directas, tienen mentores o gente que les pueda asesorar o gente que les pueda ayudar, consiguen las cosas un poco más rápido. Porque si no, alguien que llega al emprendimiento desde fuera sin tener ni puta idea de nada, se pierde en muchas cosas no relevantes pensando que son súper relevantes, y en realidad no lo son tanto. Lo realmente relevante es que uno tenga muy claro cuál es esa propuesta de valor que va a traer al mercado, cuál es esa diferenciación que propone o esa especialización que tiene y cómo la va a comunicar. Y a partir de ahí, pues todo lo demás. Pero lo primero, el core, es eso, y después el resto. Totalmente, yo me sumo porque yo contraté mentores desde el primer momento y he ido mucho más rápido que toda la competencia, todas las personas que empezaron a la par que yo hace 3 años. De hecho, muchos se han quedado por el camino precisamente Correcto. porque al no tener mentores, tú no ves esa luz al final del túnel. Ujú. Y el mentor a veces es el que te dice, fíjate que la luz está allí, que no estás Sí. viendo, no lo estás viendo, míralo bien. Y el tema de los mentores, la verdad es que es un antes y un después en el tema de los negocios. ¿Qué pasa? Eso sí, con los miedos que tenemos, porque luego aparte saltan todos los miedos. Si contrato un mentor y no me va bien, o si contrato un mentor y luego lo quiero dejar, o por ejemplo, si quiero emprender con esta idea pero me da miedo de no fracasar. ¿Cómo has gestionado tú, en tu caso, los miedos en tu emprendimiento y cómo ayudas a tus clientes a gestionar los miedos en el suyo? Los miedos hay que enfrentarlos. Cuanto antes te enfrentes a ellos, mucho mejor. Muchas veces lo que hacemos con los miedos es como barrerlos y meterlos debajo de la alfombra, y mientras que no sean como muy evidentes, pues no pasa nada. Es como que todo está bien, pero están ahí. Tú sabes que hay algo que tienes que abordar, pero como te da cierto roce, no lo quieres abordar. Mal. Entonces, eso lo único que vas a hacer es que la pelota se haga cada vez, o la bola de nieve cada vez se haga más grande, y a lo mejor pueda llevarte por delante. Los miedos hay que enfrentarlos. Y para enfrentarlos también hay que saber poner foco y saber verlos y saber leerlos. Y abrazar también aquello que te genera un poco de miedo. Lo digo porque muchas veces, sobre todo en relacionado con el emprendimiento, oye, pues no voy a hacer esto porque me da miedo, no voy a exponerme porque tengo miedo a no sé qué, no voy a hacer no sé qué cosa porque igual me preguntan no sé cuál, o no voy a hacer tal porque tal. Cuanto antes enfrentes todas esas cosas y derribes esos miedos, muchísimo mejor. Ya te digo que cuando son más pequeños son más fáciles de gestionar. Entonces, cuanto antes los detectes, coge ese toro por los cuernos y intenta desactivar esa pequeña bomba o ese pequeño miedo. Un mentor te puede ayudar perfectamente a esto, y si no, un poco tu propia intuición y el querer ir hacia adelante y el querer enfrentarte a esos problemas o cuestiones que te van surgiendo. Miedos hay de todo y nunca deja de haber miedos. Muchas veces se me pregunta, bueno, tú ahora ya pues estás lanzadísima y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues tienes unos miedos al principio, pero después aparecen otros. Es decir, al principio pues quieres eso, desarrollar, salir al mercado, empezar a vender, etcétera, etcétera. Vale, pero es que una vez que sabes vender, seguramente quieras abrir nuevas vías de monetización, o que quieres abrir nuevas vías de negocio, o quieres incluso generar proyectos paralelos, pues siguen apareciendo otros miedos. O de repente antes no tenías miedo a participar, o tenías al principio miedo a participar como speaker en algún sitio, y ahora que ya lo tienes, pues quieres pues ser eso, speaker internacional, pues te tienes que enfrentar a otros miedos o te tienes que enfrentar a otras situaciones. Entonces, siempre va a haber miedos, con lo cual lo mismo que debemos abrazar el fracaso, entre comillas, o los resbalones o los errores, entre comillas, asumir que el miedo es una parte del emprendimiento que va a estar ahí siempre. Va a ir mudando de piel porque vas a tener diferentes miedos a medida que te vas enfrentando y resolviendo determinadas cosas, pero siempre va a estar ahí. Totalmente. Mariam, ¿a qué le tienes miedo tú hoy?
¿A qué le tengo miedo yo hoy? Bueno, pues no miedo, porque yo intento ser una tía bastante chapalante, pero sí que algo que me preocupa y me ocupa, sobre todo en este momento, es el cómo yo voy a resolver pues esta situación de tener un negocio en el que básicamente yo soy la persona que está delante, aunque tengo equipo y todo esto y la agencia y demás, pero ¿cómo voy a resolver yo esta situación de enfrentarme a la maternidad y ser emprendedora barra autónoma? Es decir, ser autónoma y parir es un poco complejo en este país. ¿Qué te estás Entonces, encontrando en este punto? claro, a ver, ahí tienes que tener tu negocio preparado para muchas casuísticas. Es decir, yo, pues, por ejemplo, soy consciente de que no voy a poder disfrutar de toda una baja de maternidad como a lo mejor podría estar disfrutando o podría disfrutar cuando trabajas por cuenta ajena. Seguramente me reincorporaré mucho antes de esas 16 semanas o de esa baja de maternidad que disfruta una mujer que está trabajando por cuenta ajena, pues me tendré que incorporar mucho antes. ¿Cómo va a soportar mi negocio mi falta, es decir, mi ausencia? ¿Cómo lo van a entender mis clientes? ¿Cómo se va a resentir mi negocio? ¿Cómo eso, ser previsora para ese tiempo en el que no va a haber tanto negocio porque yo no voy a estar al frente? ¿Y cómo lo voy a ir preparando durante estos meses para o ir hacia las automatizaciones o ir hacia el infoproducto o ir hacia otras líneas de ingresos o vías de ingresos que a mí me permitan salvar un poco esta situación y al mismo tiempo seguir creciendo? Es decir, cómo enfrentarme al momento en el que yo no voy a estar y que pretendo que mi negocio siga funcionando y si puede ser creciendo. Entonces, esta es una de las cosas que ahora mismo más tiempo me ocupan y más preocupación me genera. Que no es poca cosa, Que vamos. no es poca cosa. Y No. aparte de lo que va a venir después, es decir, cómo conjugar y cómo conciliar con estos horarios tan heavies que yo misma me marco, el saber que no voy a poder tener ya todo este tiempo para mi negocio y que ya hay una persona completamente dependiente de mí que será ese bebé. Totalmente. De hecho, muchos de mis clientas son madres que están cambiando de negocio y viven con mucha culpa por Ujú, dedicarle tiempo al ujú, emprendimiento, no al ujú, niño, y tiene ujú. que ser bastante complejo de Sí, sí, gestionar. sí. Cuando encuentres la fórmula, Sí, te sí, vuelvo a invitar para que nos lo exactamente. digas. Cuando encuentre la fórmula, volvemos otra vez a Por entrevistarnos favor, sí. y si eso lo voy a colocar en un libro porque yo creo que ese sería bestseller. Totalmente. No, si hay fórmula, bueno, al igual, si encuentras también la fórmula del emprendimiento perfecto, de la marca personal Sí, sí, posicionada sí, sí, sí. perfecta, bueno, tú nos lo cuentas. Antes comentaste que hace falta tiempo para posicionar una marca, que cada vez es más complejo diferenciarse. Según tú que eres consultora, que por cierto, ¿con quién te has formado en la parte de consultora de marca? Yo he picado de mil cosas y he tenido un mentoring con Ana Jiménez. Ah, mira, pues yo también he trabajado con Ana. Mm, Fíjate tú, yo he trabajado con Ana en el club de Icónica y estuve, de hecho, en el último evento, fue una de las ponentes hablando de comunidades. mm, Ana es una, bueno, es una bomba. Otra mujer mm. que acaba de pasar por el proceso del embarazo, Efectivamente, efectivamente. de todo lo demás. Pues bueno, tú que ahora te has formado en la parte de marca personal, ¿qué pasos tiene que dar una persona para lograr esa diferenciación de marca personal? Una cosa que casi nunca hacemos es mirar hacia adentro, es decir, esto del autoconocimiento. Yo, todo el mundo que me conoce y esto que voy a soltar, lo he dicho como 50 millones de veces y ya nadie me lo toma como mal, pero es que es así. Yo soy poco hierbas o nada hierbas, es decir, yo soy una Yo señora también. del marketing, una señora de la técnica, una señora de los resultados, además soy analista digital, etcétera, etcétera. A mí lo que me gustan son los números, las estadísticas, los ratios, etcétera, etcétera, y la comunicación. Así que soy poco sospechosa de ser una tía hierbas. Pero los coaches, por ejemplo, es uno de los sectores más numeroso dentro de lo que es mis clientes. Y gracias a ellos he aprendido a muchas cosas que yo a lo mejor antes no tenía tan en cuenta. Estaba muy enfocada en el mundo del resultado, en el mundo del número, etcétera, etcétera, y no tanto
en la parte más, entre comillas, hierbas de lo que es la mirada hacia adentro, el estudio del autoconocimiento, el orientar y entrenar un poco tu mentalidad hacia determinadas metas, hacia determinadas cuestiones. Y creo, y estoy cada vez más convencida de ello, que el tener una mentalidad fuerte o bien entrenada, vamos a decir, y el saber muy bien quién eres es fundamental, o sea, esa mirada hacia adentro, ese proceso de autoconocimiento, que además yo creo que es un trabajo que no termina nunca, es cada vez más determinante a la hora de saber proyectar y saber comunicar cuál es esa diferenciación o esa especialización. Entonces, debemos invertir más tiempo también en mirar hacia adentro, en saber quiénes somos, en conocer muy bien cuáles son nuestros valores, los que de verdad resuenan con nosotros, lo que queremos, lo que no queremos, y decirlo, es decir, no tener miedo a mostrar el quiénes somos para que al final esa diferenciación también transmita autenticidad, que es tan importante. Entonces, un poco de autoconocimiento, mirada hacia adentro y invertir. Lo mismo que invertimos tiempo en, por ejemplo, en mi caso, que destino mucho tiempo a diseño de servicios, vías de monetización, cómo conseguir negocio, cómo construirlo todo para que esté más o menos funcionando, etcétera, etcétera. También invertir tiempo en esa mirada hacia adentro. Totalmente. De hecho, mira, eso no lo sabía y aquí coincidimos en otro punto más tú y yo. O sea, Maribel, que fue la persona que me habló de ti, ha dado en el clavo, porque yo también vengo bueno, yo soy una cuadrada, yo lo digo, yo soy muy analítica, muy de resultados, muy puesta en la acción, en la visión, tal, y muy poco hierbas. Y justo la mayoría de mis clientas también son coaches y vienen del Sí, mundo de coaching y sí. tal. Y de hecho, una de mis alumnas se ha convertido, yo la llamo mi cari grillo, mi pepito grillo, porque Sí, ella, sí. yo tengo una mentora de negocios y de mentalidad que es acción pura. Y claro, empecé a pagar mucho con mi salud por la tanta Exacto. acción. Y luego apareció esta alumna que se ha convertido ahora en mi pepito grillo, que ella es justo la parte emocional. Entonces ella me hace como el equilibrio. Ahora trabajo con ella en la parte emocional y yo pensaba también que el tema de las emociones era muy hierbas, muy espiritual, muy en las nubes y resulta que no, que eso de la energía es más de cómo nos sentimos nosotros mismos, los sentimientos, cómo somatizamos luego todo esto en nuestro cuerpo, cómo se notan los dolores y las Sí. enfermedades que van apareciendo. Y la verdad es que eso es un nuevo descubrimiento para mí en este último año y que yo misma estoy alucinando con mi cambio de mentalidad. Porque Total, yo no empecé así hace 3 años. es que el tema de la mentalidad es un temazo, nunca mejor dicho, y es algo de lo que muchas veces nos olvidamos, pero es clave para el éxito de cualquier negocio o el éxito de cualquier emprendedor. Eso, destinar tiempo a entrenar esa mentalidad, desarrollarla, conectar realmente con las emociones, el saber proyectarte, el cómo esas emociones también muchas veces interfieren en el éxito de ese negocio. En fin, el cómo tú te sientes también en cada etapa, en cada momento y cómo ajustar también tu negocio a determinadas situaciones que te están pasando, esto todo es fundamental. Totalmente, sí. Bueno, y una vez que diríamos que ese paso no sería el grande de trabajar un poco en nuestro interior, que yo creo que muchas veces no somos auténticos como marcas porque no nos conocemos a nosotros Correcto. mismos hasta que no pasamos por el autodescubrimiento. Pero ¿cómo se afina luego, una vez que tú estás en el autodescubrimiento, ese mensaje que posiciona y que diferencia tu marca personal? Bueno, pues en algo como, a ver, a veces son cosas tan sencillas, lo que pasa es que queremos sofisticarlo todo mucho y queremos que todo es como muy complicado y muy sofisticado y muy tal y cual, pero en realidad es todo bastante, bastante más fácil que todo eso. Poner en un papel ese universo verbal que tú tienes, tus propias expresiones, tu forma de comunicar, tu forma de entrar, eso que de verdad te hace diferente a nivel de comunicación. Muchas veces también pensamos esto de la diferenciación, es un poco la idea un poco romántica de que de pronto un día te vas a dar cuenta de que vas a estar diferenciado por esta cosa. La diferenciación también aparece a fuerza de que haces muchas cosas antes, es decir, aparece con el tiempo muchas veces. No es una cosa de que desde el primer momento tengas tú claro cuál es tu diferenciación, sino que aparece
con el tiempo y te das cuenta de las cosas en donde tú aportas más y las cosas en las que en realidad pues tampoco ni a ti te aportan mucho, ni tampoco eres tan buena como creías, ni tampoco te sientes tan cómoda, ni nada de nada. Entonces poco a poco también vas empezando a simplificar, descartar cosas y a centrar un poco el tiro en aquello en lo que tú realmente eres buena, puedes aportar y que además a la gente le encaja, le gusta, en fin, recomienda, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco, pues eso, apostar un poco por esa autenticidad también en la comunicación. Una vez que tú sabes dónde está aquello que tú crees que te hace un poco distinto, comunicarlo sin pelos en la lengua e ir con todo eso a todas partes en donde tú tengas presencia, pero apostar mucho por eso, es decir, que no te dé miedo decir dónde está esa diferenciación, porque lo que pasa muchas veces es que la gente se corta y se viene un poco abajo cuando tiene que hablar de su propia diferenciación. Si tú no lo cuentas, pues va a ser difícil que alguien lo pueda entender o lo pueda encajar. Muchas veces la gente no nos compra o no conecta con nosotros porque nosotros no le contamos lo que nos puede comprar o en dónde estamos diferenciados o lo que le podemos aportar. Entonces, no tener miedo a la comunicación, a abrirse un poco y tampoco a exponerse un pelín más. No tener miedo a Totalmente. eso. Mira, uno de los grandes aprendizajes que tengo yo después de esa tanda de entrevistas que estoy haciendo para este año, que ya llevo más de 15 marcas personales entrevistadas, es que una marca personal normalmente la que genera emociones suele ser odiada y amada, a partes iguales Sí, o bueno, si no es igual, tiene una parte de odio, está polarizada, porque las sí. que son insípidas como que no terminan de... Es que el las querer que son, ser políticamente correcto. si eres insípido, eres gris. Mm, Y el gris, aunque a mí me encanta como color, pero el gris es un poco ni chicha ni limonada. O sea, vale, bien, pero es que como esos grises hay muchísimos. Entonces, lo suyo es también, si uno quiere ser de verdad líder de opinión y quiere ir un poco hacia adelante, yo considero que tiene que agitar un poco. Y en esa agitación hay personas que te van a seguir y hay personas que no les va a gustar ese mensaje porque seguramente les va a poner en un brete de tener que tomar una decisión, si es que sí contigo o si es que no contigo. Entonces, eso muchas veces genera como, ¿cómo voy a hacer esto? Porque va a haber mucha gente a la que no le va a gustar. Coño, es que es eso lo que tienes que hacer. Es decir, dejar de ser un gris y un poco eso, apostar por esa comunicación que tú tienes, por esa diferenciación que tú tienes y que poner a la gente en la toma de decisión, agitar un poco, generar debate, abrir un poco el debate. Yo creo que una marca personal que realmente consigue enganchar, generar comunidad, gente que de verdad está con esa persona, es un poco una persona que es capaz de provocar determinadas emociones, provocar pensamiento crítico, generar debate, etcétera, etcétera. Y ya para ir terminando, una última pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo dirías que se puede ganar visibilidad con una marca personal empezando desde cero y sobre todo sin estar todavía en las redes o bueno, comenzando abriendo perfiles en redes? ¿Cómo sería ese proceso? Eh, Hay una cosa que la gente tampoco lo piensa demasiado porque pensamos que enseguida de visibilidad igual a estar en redes sociales, pero que no tiene por qué ser necesariamente así. Es decir, existen los medios tradicionales de toda la vida de Dios, entonces, ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué no tener o empezar a tener relación con los medios? O esto que estamos haciendo, por ejemplo, ahora nosotros, el tener una entrevista, el poder contactar con otros, por ejemplo, emprendedores que tengan un podcast y me puedan entrevistar porque tengo algo interesante que contar. No se trata de ir a todo el mundo que tenga un podcast y decirle, oye, entrevístame, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que yo tengo valioso? ¿Qué es lo que yo tengo interesante para contarle a las personas que te puedan estar escuchando en el podcast ese que quieres participar? Pero este tipo de acciones, que muchas veces no las pensamos tanto, son fundamentales y ayudan muchísimo a poder entrar en contacto con personas que no te conocen de nada y que de repente, pues eso, te abren un espacio para que tú puedas conectar con eso, personas que inicialmente no te conocían de nada. Entonces, entrevistas, colaboraciones con otras personas, cuestiones de este tipo o incluso puede, si encuentras alguna comunidad que esté, digamos,
relacionada o con lo que tú haces o que te venga bien por lo que fuere, pues a lo mejor participar en alguna comunidad tampoco estaría mal pensado. Entonces, ir un poco más allá de lo que son las redes. Las redes, ojo, cuidado, a mí me parecen maravillosas, pero tienen un para qué y un sentido, pero existen otros canales que también te pueden dar muchísima visibilidad sin tener que entrar necesariamente en las redes sociales. Totalmente, y sobre todo cuando hay miedo a la exposición y todavía no se ha superado ese miedo a la exposición. Totalmente. Yo, una de las cosas de las que hablo últimamente es del error más grande que he detectado en los emprendedores, perdón, y es que montan el negocio sobre las redes sociales. Ujú, Y ahí ujú, viene el gran fallo, cuando tú no ujú, tienes una base, lo que estábamos ujú. hablando en toda la entrevista, no tienes una base, no tienes un colchón, no tienes contactos, visibilidad, no haces nada y empiezas a publicar en redes y esperas que a través de las publicaciones a ti tu negocio lo vaya a petar. Porque somos quizá demasiado como, creemos que, bueno, no sé tú, pero aquí los gallegos decimos mucho el malo será. Es decir, yo voy a tener un Instagram o voy a tener un LinkedIn y voy a poner ahí cosas, no sé muy bien aún con qué sentido, pero yo voy a publicar, es decir, el hecho de publicar, por rellenar cosas. Y malo será que alguien no se quiera poner en contacto conmigo, que alguien no me pregunte sobre lo que hago, sobre lo que vendo, sobre lo que sea. O sea, esto no funciona así. No es una cuestión de que yo tiro impactos y espero a que los demás recojan. Hay que implicarse un poco o bastante más. Hay que esforzarse un poco bastante más. Si no, es que todos estaríamos ricos. Es decir, todos podríamos publicar. Además, ahora que es más fácil que yo que me sé, pues te coges una IA, metes ahí unos cuantos prompts y enseguida te salen no sé cuántas ideas de contenido. Eso lo metes en una programación de publicaciones y ahí tú te sientas en tu silla y esperas que los prospectos lleguen. Si esto fuera así de fácil, ahí sí que estaríamos todos o trabajando 2 horas en Bali o directamente sin trabajar en Bali debajo del cocotero. Pero es que Totalmente. no es así, es decir, es una cuestión de impactar, pero también agitar, proponer, estar, tener mucha vocación de servicio. Yo creo que esto también es algo que he aprendido muchísimo de mis padres y de ese negocio de hostelería, tener esa vocación de servicio y tener claro que las cosas no vienen del cielo, sino que hay que currárselas y que hay que sudarlas Totalmente. bastante. De hecho, eso, yo como vengo de la parte de atención al cliente de los hoteles, este Black Friday pasado me vino la idea en la cabeza debajo de la ducha. Digo, joder, ahora entiendo yo por qué la gente no quiere los mensajes de las redes. O sea, publican y esperan a que la magia ocurra. Exacto, Y es porque la atención al cliente consume y consume mucha exacto, energía y mucho exacto. tiempo. Pero Y, es muy clave, es es clave, muy es clave. fundamental. Es que yo a mis alumnas en Revolución siempre les digo, la publicación te va a ayudar a impactar, ¿no? A que estés ahí. Pero luego la venta, el trabajarte el cliente viene por mensaje privado y Exacto. vienes sacándolo de la red social y todo lo que tú puedas ir luego gestionando, sobre todo los que vendemos servicios Sí, y sí. tenemos que establecer esa conexión emocional, que te compran Ujú, a ti, no te compran el servicio. Entonces, eso hay que currárselo y no es que yo publico 3 veces y venga, con esas 3 publicaciones ya a mí me ujú, compran. ujú, Entonces, totalmente. eso ha sido un gran tema que hemos trabajado con las alumnas este Revolución anterior y la verdad es que se ha notado en el momento en el que la gente empieza a implicarse en los mensajes privados. A raíz de las publicaciones, estratégicamente tú publicas y luego generas esa conversación por Ujú. mensaje privado, pero allá es cuando realmente han empezado a llegar las ventas y los clientes. Entonces, a mí Yo también me pasó así. totalmente. Hay algo que repito y no dejo de repetir nunca porque creo que es también un poco el resumen de todo esto y es que persona hace negocio con persona. Es decir, tú al final lo que compras a una persona o tu interlocutor es una persona o tu cliente es una persona, aunque tengas que hablar con el director de marketing de la empresa que sea, pero es una persona. Es decir, al final, el generar y tejer relaciones y el generar y tejer conversaciones es fundamental. Y normalmente todo eso funciona en el ámbito más privado y no tan, digamos, de impacto de las redes sociales, sino que te lo llevas eso a un mensaje privado, a un email, a un donde sea, pero que donde tenemos que seguir trabajando esa relación y construyendo esa relación persona a persona. Bueno, Mariam, yo creo que ha sido una de las mejores entrevistas que he hecho, sin duda, a nivel sinceridad pura y dura, honestidad por delante. Muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos dónde podemos encontrarte y cómo puedes ayudarnos.
Bueno, pues a mí es fácil encontrarme porque estoy bastante presente en muchos sitios, bueno, en muchos sitios, en 2 o 3 sitios, tampoco mucho más. Tengo un podcast también que se llama O Marcas o Caducas, que es un poco mi lema, mi leitmotiv, mi forma de vivir y de entender todo esto, en el que hablo de todas estas cosas también. Y tengo Instagram, Marian-Veiga, y si no, LinkedIn, que es mi otra red social amada o muy amada o vamos a decir casi favorita, en donde estoy ahí casi todos los días. Entonces, en estos 3 sitios o incluso en mi página web www.marianveiga.com es fácil encontrarme. Aquí es fácil contactar conmigo y a mí me encanta que me pregunten, que contacten conmigo, que me manden un mensaje privado, o sea que todo eso será bienvenido. Pues muchísimas gracias. Voy a dejar los enlaces para que la gente te pueda encontrar en las notas del programa y muchísimas gracias también a todos los que habéis estado al otro lado escuchándonos. Gracias, Mariam. Tenemos Un besazo. pendiente una segunda entrevista cuando descubras el secreto de llevar negocio y maternidad por delante. Dentro de unos meses nos sentamos. Hecho, apunto por aquí. Gracias, chao, chao. Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Un besazo enorme, hasta el lunes y que tengas un muy feliz fin de semana. ¡Chao, chao!